Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, sí se escucha. Se escucha, qué suerte. Bueno, ahora vamos a ver cuántos estamos. Acá en Asunción está lloviendo intermitentemente. Llueve un rato, después para, y eso siempre tiene alguna incidencia sobre la conexión a internet. Entonces, ahora encendí mi cámara como para verlos, para saludarlos, pero voy a apagar la cámara y después de un rato voy a volver a encender. Voy a estar así, no tan intermitentemente con el encendido y el apagado de las cámaras, pero para que no falle mi conexión a internet, porque hoy sí que tengo un poco de miedo por el clima que se corte. Casi siempre luego se corta un rato de repente en nuestras clases, pero bueno, ahí me va a ir avisando Michelle y de repente también por el WhatsApp, avísame cualquier cosita, Michelle, y si de repente no me escuchan o se cuelga la imagen o lo que sea, ¿sí? Bueno, la primera cosa que les quería preguntar, chicos, es si ustedes tienen el cronograma de nuestras clases, de las clases del módulo de nutrición con las fechas. Yo le había mandado la semana antepasada, más o menos, a la profe Valeria, antes de Semana Santa, con las fechas. ¿Por qué? Porque por supuesto que todos los profesores tenemos que tomar en cuenta los feriados que tiene la universidad, ciertas actividades extracurriculares que ustedes tienen, ciertos torneos a lo largo del año, etcétera. Entonces, por eso debemos planificar, o sea, debíamos y debemos los profes planificar súper bien las fechas. Y entonces eso quería preguntarles si es que ustedes cuentan con esas fechas o no. Las clases de las clases mías, digo. Hola. Les voy a hacer encender sus cámaras a todos. Profe, no sé, no tenemos muy bien, creo. No tienen Durante todo el año no, pero sí tenemos por módulos, creo. por módulos, pero del módulo de nutrición no se acuerdan si tienen, si les pasaron. No exclusivo de nutrición, pero sí tenemos un pantallazo general. Y el próximo Ah, jueves no marca clases. sí, puede que sí, puede que sí. Yo le voy a pasar, le voy a preguntar a la profe Valeria si les puedo enviar por parte de la delegada para que todos tengan las fechas de los módulos de nutrición, ¿sí? Entonces, así para que ya sepan que jueves sí, que jueves no vamos a tener clases. Yo no tengo ninguna incidencia en eso. Si es por mí, vamos a seguir teniendo las clases todos los jueves, pero si hay algunas fechas que, por ejemplo, corresponde a periodo de exámenes o, como les digo, a torneos o feriados, etcétera. Entonces, esas son las fechas en las que no vamos a estar teniendo. Así que le voy a preguntar, confirmar a la profe Valeria, como para que no haya más ninguna confusión, y voy a estar enviándoles por medio de la delegada, ¿sí? Y también al Moodle, le puedo subir al Moodle también el cronograma de fechas de las clases de nutrición, porque hay unas cuantas fechas, pero eso dentro de unos cuantos meses recién, no se preocupen, en que vamos a tener clases presenciales. Yo me voy a ir o sea, generalmente siempre hacemos eso todos los años. Yo me voy a Ciudad del Este los sábados y tengo clases en un cierto horario que yo comparto con el profe. O sea, en realidad el profe Eden da primero su clase y después doy yo. Entonces así con él nos organizamos porque eh, yo tengo que hacer el viaje, yo estoy en Asunción, entonces con él organizamos anticipadamente generalmente los días de. ¿Por qué? Porque en esas fechas generalmente tenemos actividades más prácticas en el área de nutrición. Entonces, ahora mismo todo es teórico, no hay, yo creo que ningún problema con tener las clases así. Es más, me parece que se habrán acostumbrado, bueno, en realidad ustedes habrán estado en el colegio en la época de la pandemia, posiblemente, pero creo que con las clases de nutrición no van a tener muchas complicaciones con la parte teórica, ¿verdad? Teniéndola así virtualmente.
Ahora, la parte práctica siempre es mejor tenerla en persona, ¿sí? Bueno, entonces, recuerden que en cualquier momento yo les voy a pedir que enciendan sus cámaras, tienen que estar ustedes ahí presentes, porque por más que nuestra clase sea virtual, es sincrónica, o sea, ustedes tienen que estar ahí, ¿sí? Y tienen que estar atentos y respondiendo a cualquier pregunta, que recuerden que en este momento no hay respuestas correctas o incorrectas. Yo lo que quiero es que interactúen conmigo y que vayan realizando las preguntas también que les parecen pertinentes, ¿sí? Bueno, entonces para dar continuidad a la clase de la unidad uno, continuamos con la unidad uno, que es una unidad bastante extensa que contempla varios temas. Yo en la clase pasada, que fue hace más de 2 semanas, les daba un pantallazo bastante general de lo que es de cómo se encuentra la situación nutricional a nivel país para ciertos grupos poblacionales que son considerados como vulnerables. ¿Qué significarían grupos vulnerables para ustedes? Personas de escasos recursos, podría ser. Sí, podría ser, sí. ¿Qué más, por ejemplo? Podría ser. Ujú, sí. ¿Qué más, por ejemplo? Los que no tienen acceso a la salud o educación. Asimismo, sí. Y en cuanto, por ejemplo, a la edad, ¿qué edades les parece que son las más vulnerables, chicos? Niños y adultos mayores. Asimismo. Y hay un grupo también que es bastante vulnerable, aunque no nos parezca, que son las embarazadas, ¿sí? Y los que tienen enfermedades de base. Asimismo, también las personas con enfermedades de base. Enfermedades crónicas, eh, sí, básicamente dentro de ese grupo que están mencionando comprenderíamos a individuos en una situación de vulnerabilidad para su salud en general, ¿sí? Muy bien. Entonces, la semana, como les digo, antepasada, yo les presentaba datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, que les comentaba que muchas veces nosotros no sabemos como paraguayos que existen estos datos a nivel país y que realmente son informaciones muy valiosas porque son actualizadas y cada año se van actualizando, ¿sí? En el Ministerio de Salud Pública existe el llamado Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional, SISBAM, ¿sí? Esas son sus siglas, que ustedes si colocan en internet SISBAM con B corta, van a ver acá en la imagen en la parte de abajo que dice SISBAM, perdón, van a ver que se encuentran los datos de diferentes años, ¿sí? En la página del INAN, que es donde trabajo yo, se encuentra toda la evolución de la situación nutricional por antropometría de ciertos grupos vulnerables, ¿sí? Ciertos grupos. Por eso para mí era muy importante que ustedes identificaran y lo hicieron correctamente a qué grupos podríamos considerar como vulnerables para la salud, o sea, para su propia salud, porque en el SISBAM, desafortunadamente, no se cuenta con datos de adultos mayores, por ejemplo, ni contamos datos de personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, sí se cuenta con la información de la situación nutricional de menores de 5 años y embarazadas que asisten a servicios de salud públicos, ¿sí? Públicos. Por lo tanto, esta situación que yo les presentaba la vez pasada y que les presento hoy de vuelta para retomar un poco la clase y no olvidarnos de lo que estábamos hablando, no contempla entonces a toda la población, por supuesto, solamente a, o sea, en realidad no es solamente, pero a un gran porcentaje a nivel país, porque contempla todas las regiones sanitarias, pero se enfoca en las personas que asisten a los servicios de salud públicos y que pertenecen a estos grupos etarios, ¿sí? Recuerden que la palabra es etario, no es etario, por si acaso. A estos grupos etarios que son menores de 5
y embarazadas. A largo plazo se espera que podamos tener también un CISBAN para adultos mayores. ¿Por qué? Porque la situación a nivel mundial va a ir, va a ir creando la necesidad de que contemos con esa información, porque en todos los países vamos teniendo cada vez una mayor población de la tercera edad. Nosotros mismos posiblemente, vamos, ojalá, ¿verdad? Todos nosotros, incluyéndolos a ustedes, vamos a alcanzar por todos los avances que existen en la ciencia y bueno, que fue avanzando realmente la expectativa de vida a lo largo del mundo, aunque no nos parezca. Entonces va a existir esa necesidad de que tengamos estos datos también para la edad, para la tercera edad. Sin embargo, por el momento tenemos datos de menores de 5 y de embarazadas. Yo lo que la vez pasada les comentaba era, o sea, les mostraba algunos ejemplos de cómo efectivamente, estos son datos de ejemplos del 2022, ¿sí? Ya existen datos del 2023, del 2024, creo que el 2024 se está todavía procesando, pero básicamente la idea que yo les mostraba la semana pasada era cómo efectivamente en el caso, por ejemplo, de grupos como escolares y adolescentes, que también son grupos de edades vulnerables, porque es el momento en el que se produce el crecimiento más rápido, ¿sí? Ese rebote adiposo, un gran crecimiento longitudinal o de talla, ¿verdad? Entonces, ese también es un momento de bastante importancia para el crecimiento. Nos dábamos cuenta de que realmente muy poca población se encontraba con bajo peso, ¿sí? La tendencia a nivel nacional en estos grupos que yo les comenté, eso es súper importante que tomen en cuenta a qué grupos nos referimos cuando hablamos de estas estadísticas que yo les presento. Nos alejamos cada vez más de la desnutrición aguda, la desnutrición crónica y de la talla baja, ¿sí? Que eso es algo que yo les comentaba, eh, habla muy bien de la calidad de nutrientes que vamos teniendo como población, porque el crecimiento longitudinal, es decir, nuestro crecimiento en estatura, es lo que generalmente da cuenta de la calidad, por ejemplo, de las proteínas que consumimos, de la calidad de proteínas y de otros micronutrientes también que son importantes para nuestro crecimiento longitudinal, ¿sí? Entonces, estos datos que yo les presentaba la vez pasada, a ver, acá voy a retroceder un poquitito para mostrarles, estos son, eh, claro, imagínense, el caso de las embarazadas que hablábamos de por qué podría darse esta situación, ustedes mismos me comentaban. em, Nos encontramos en realidad en una situación que va más para el otro lado, para el extremo del exceso, ¿sí? En el caso de la obesidad, 34,4% de la población de embarazadas evaluadas por el CISBAM durante el 2022 presentaron obesidad de acuerdo a una evaluación nutricional, ¿sí? Bueno, entonces quería yo volver a ese tema hoy para que comencemos a hablar de lo que es la evaluación del estado nutricional. ¿Por qué? Porque estas estadísticas que yo les estoy presentando, que son a nivel nacional, que son muy importantes realmente, eh, porque son las únicas que tenemos a nivel nacional hacia a este alcance, consideran el estado nutricional de las personas mediante ciertos indicadores que cuando se trata, por ejemplo, de un niño menor de 2 años, nosotros lo evaluamos con un indicador llamado, o sea, nosotros me refiero a nivel país, lo evaluamos y también en el sector público y privado, con un indicador que sería el peso para la edad y la circunferencia cefálica del bebé según la edad hasta los 3 años, ¿sí? Entonces, en esa etapa, cuando el bebé tiene menos de 2 años, lo importante es qué peso tiene el niño para su edad, ¿sí? A partir de los 2 años ya nos importan otras cosas, ¿sí? Ya no nos importa solamente el peso que tiene para la edad. En realidad a ella interesa el peso que el niño tiene para su talla, ¿sí? Si él, como él está creciendo ya de longitud,
Nos interesa el peso que él va alcanzando dependiendo de la estatura que vaya teniendo y también la talla edad, es decir, qué estatura va alcanzando según la edad que le corresponde, ¿sí? Estos indicadores de peso talla y talla edad em, son determinados mediante la antropometría, ¿sí? Antropometría. ¿A qué le suena la palabra antropometría? Muy bien, excelente. La medición del hombre, digamos. Sabemos que se trata del ser humano en realidad, pero sí, antropometría, medir el cuerpo, ¿sí? Las mediciones que se hacen en antropometría son muy variadas. Digamos que hay muchísimas mediciones que nosotros podemos hacer al cuerpo de una persona. Lo principal siempre es la medición de su peso y su estatura, pero como les ha mencionado, en un niñito, en un bebé de menos de 3 años, también es importante la circunferencia cefálica, ¿sí? O sea, le estamos midiendo sus dimensiones. Se le mide también, ya cuando crece un poco más, se le puede medir la circunferencia abdominal, la circunferencia de cadera, se le puede medir los pliegues cutáneos. Hay una enorme cantidad de mediciones que se pueden hacer al cuerpo del ser humano, ¿sí? Con diferentes técnicas. A esa medición del cuerpo humano con diferentes técnicas es a lo que llamamos antropometría, ¿sí? Por antropometría. Uno puede usar una balanza, puede usar un tallímetro, puede usar una cinta métrica, puede usar un plicómetro, podemos usar otros aparatos también más sofisticados, pero básicamente siempre uno comienza con los elementos más elementales y más económicos, que son la balanza, el tallímetro, la balanza pediátrica, por ejemplo, podría ser también, y la cinta métrica, ¿sí? Cinta antropométrica, en realidad, que no es la misma cinta, no debería ser la misma cinta que usa la modista, por si acaso, ya les aclaro, ¿verdad? Eh, entonces, desde los 2 años hasta los 5 años, 12 meses, o sea, antes de que cumplan los 6 años, a los niños los medimos, o sea, la antropometría se concentra en medir su peso para la talla, su talla para la edad, ¿sí? Y a partir de los 6 años hasta que termine la adolescencia, o sea, perdón, hasta que termine la infancia, que es cuando cumple 19 años el niño, ¿sí? Cuando, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, uno está en su infancia hasta que cumple 19 años. Les cuento eso, por si acaso cuando tenían ustedes 18 y se creían súper grandes, no, todavía eran niños, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud. De hecho que hoy día se sabe que hasta mucha mayor edad uno continúa desarrollándose en cuanto a composición encefálica inclusive. Así que eh, realmente uno es muy joven a esa edad. Pero bueno, la infancia entonces sería hasta que cumple ese niño 19 años. Obviamente es un adolescente desde que tiene 10 años, o sea, 10 a cumplió los 19 años y ahí sí comienza la edad adulta. Y la edad adulta se extiende hasta en países de ingresos bajos como el nuestro, hasta los 60 años. A partir de los 60 años, entonces una persona se considera un adulto mayor, ¿sí? Entonces, en ese periodo en que la persona se encuentra en edad escolar, lo evaluamos ya con otro indicador, que es el índice de masa corporal para la edad, ¿sí? Todo eso vamos a calcular nosotros después. Yo les voy a mostrar cómo calcular, pero primero quería saber si es que ya escucharon hablar en algún momento del índice de masa corporal, IMC, el famoso IMC. Un ratito voy a cerrar mi video. Sí, profe. Escucharon ya, entonces, súper. ¿Y se midieron alguna vez en la farmacia su IMC? No. ¿No? ¿Alguien que se haya medido? Sí, profe. Súper. ¿Te acuerdas qué resultado te salió, Stephanie? Creo que era
22. Súper, súper bien, qué saludable, mega saludable. Ese es el IMC considerado como uno, o sea, como el más saludable, realmente. Bueno, el índice de masa corporal, yo todo esto que les comento, yo les voy hablando, pero ustedes van a tener todo por escrito, vamos a ir viéndolo a lo largo de diferentes clases, pero a mí me gusta ir ya incorporando estos conceptos a medida que les voy mostrando, ¿verdad? Así que anoten en sus cuadernos si quieren. El índice de masa corporal es una medida que hoy día se considera eh, aún útil, aún útil en personas que no sean, o sea, que tengan una actividad física moderada, que no sean atletas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace el índice de masa corporal es relacionar el peso que tiene, si ese peso que tiene la persona en kilos es adecuado, bajo o excesivo para la estatura que tiene, ¿sí? Entonces, el índice de masa corporal es la relación entre el peso y la talla del individuo, ¿sí? ¿Qué tan eh, adecuado, bajo o elevado es mi peso dependiendo de mi estatura, ¿sí? Y eso, en el caso de los escolares, se evalúa según la edad y ya en el caso de los adultos, ya sin edad. Ya no importa la edad, ya no importa el sexo, ya tenemos los mismos parámetros para todos hasta que llegábamos a la tercera edad, que también evaluamos por el índice de masa corporal, pero se siguen, o sea, se miden con otros puntos de corte, que vamos a ir viendo que son los puntos de corte. Ahora, si es que el índice, yo quiero que me vayan escuchando y vayan procesando estas cosas que les estoy comentando. Si el índice de masa corporal es una división, digamos que una relación entre el peso y la estatura de la persona, ¿qué les parece que va a indicar que una persona tenga un peso excesivo para su estatura? Y la presencia de una tabla con los valores que arrojan la fórmula. Sí, claro, claro, pero de forma así coloquial, para ustedes, ¿qué significa que una persona tenga un peso ligeramente eh, alto para su estatura? Quiero que se imaginen, que visibilicen mentalmente. ¿Que tiene sobrepeso? Que tiene sobrepeso, ¿sí? Que tiene sobrepeso, exactamente. Cuando esa masa que tiene la persona, que es su peso, ¿sí? Recuerden que el peso está constituido por hueso, músculo, mis órganos, mi tejido adiposo, o sea, todo lo que es mi cuerpo es mi masa y es mi peso, ¿eh? Cuando ese peso es muy superior a mi estatura, ya en lugar de estar en sobrepeso, se considera que la persona está con obesidad, ¿sí? Y como mencionó recién una de las compañeras, existen puntos de corte que se toman en cuenta para decir, fulano de tal se encuentra con un bajo peso según su índice de masa corporal. Fulano de tal se encuentra con un peso adecuado según su índice de masa corporal. Fulano de tal se encuentra con sobrepeso según su IMC. Y bueno, y otra persona se encuentra con obesidad según su índice de masa corporal, ¿sí? Hay puntos de corte que, como dice la compañera, van de tal número a tal número, ¿sí? Ahora, con esto que yo les mencioné de que lo que se mide es el peso de la persona, y el peso de la persona contempla, como les decía, nuestros órganos, nuestros huesos, nuestra masa muscular, nuestra masa grasa, nuestra agua intra y extracelular, todo eso es nuestro peso corporal, ¿sí? Yo quiero que me digan,
¿Les parece que con medir el peso nada más de una persona, yo podría decir que es excesivo ese peso o poco saludable ese peso para esa persona? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Solo con el Mm, número. que no. No, No, Perfecto. No, 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 no y no. Porque el peso, cuando yo tomo en cuenta solamente el peso de una persona, yo no sé si ese peso corresponde a su masa muscular, a que tiene mucha masa muscular o que efectivamente tiene mucha masa grasa. Y sí hay criterios por los cuales podemos decir mucho o poco, ¿sí? No es algo que yo estoy inventando, ¿verdad? Entonces, por eso hoy día yo quiero una de las cosas uno de los puntos clave con los que quiero que hoy se queden de nuestra clase es que si bien siempre aprendemos qué es el índice de masa corporal, aprendemos a medir el índice de masa corporal, aprendemos los puntos de corte del índice de masa corporal y de hecho que el índice de masa corporal se usa en las encuestas a nivel nacional para hacer este tipo de estudios. Eso no significa que cuando yo tomo a uno de ustedes de manera individual y les mido su índice de masa corporal y les sale sobrepeso o obesidad, eso no significa que ustedes estén con un exceso de masa grasa o que ese exceso de peso que tengan tiene relación con una mala salud a largo plazo. ¿Por qué? Porque es solamente el peso lo que yo estoy tomando en cuenta, ¿sí? Yo no sé si ese peso de qué está constituido. Entonces, por eso, hoy día, ya hace bastante tiempo, lo que se quiere lograr es evaluar no el peso solamente de la persona, sino la composición corporal de la persona, ¿sí? La composición corporal, que es lo que yo les comentaba, qué porcentaje de masa muscular tiene, qué porcentaje de masa grasa tiene, y básicamente es lo que más y bueno, tejido óseo también. Realmente hay cada vez, o sea, a edades cada vez más tempranas tenemos que ir también controlando la densidad de nuestros tejidos óseos, pero en cuanto a lo que significa el riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles de origen nutricional, lo que nos interesa usualmente es el porcentaje de masa muscular que tenga la persona y el porcentaje de masa grasa que tenga la persona, ¿sí? Esas cantidades son las que más bien se relacionan o no, según los estudios, según las investigaciones, con un mayor riesgo a presentar enfermedades crónicas no transmisibles de origen nutricional. Mayor riesgo. Eso no significa que yo automáticamente, por ser una persona con una composición corporal eh, apta, adecuada, tengo una buena masa muscular adecuada, tengo una buena masa grasa, eh, en teoría, mi riesgo de desarrollar una enfermedad crónica relacionada con la nutrición, como por ejemplo el cáncer de colon, en teoría es menor, mucho menor a que si yo estuviera con exceso de grasa corporal. Pero realmente, recuerden que la ciencia lo que hace es hablarnos de las probabilidades que tiene un sujeto, ¿sí? Todo, todo lo que nosotros estudiamos en cuanto a prevención de patologías tiene que ver con las probabilidades de que aumente o disminuya el riesgo de una cierta patología. No es que nosotros con seguridad podemos afirmar algo. No podemos afirmar que yo, al ser una persona delgada, y no solo por mi peso, sino por mi composición corporal, que yo no voy a desarrollar a largo, o sea, no sé, a largo plazo diabetes de tipo 2 por ejemplo, o u otra patología que tenga que ver con enfermedades relacionadas con la alimentación, patologías crónicas relacionadas con la alimentación. Entonces, eso, por ejemplo, es algo demasiado importante, chicos, que ustedes como la nueva generación de profesionales de salud que van a ir surgiendo, tienen que recordar, el peso es uno,
uno de los indicadores que se toman en cuenta para la evaluación nutricional de un paciente, ¿sí? La antropometría es uno de los elementos que tomamos en cuenta. Y la antropometría va más allá del peso. La antropometría busca medir dimensiones y sobre todo composición corporal, ¿sí? Ahora, la medición de la composición corporal es un poco más compleja, no a nivel de consultorio, ¿sí? Si ustedes van a una nutricionista o a un nutricionista en un consultorio, posiblemente tenga diferentes instrumentos para medir su composición corporal. Pero cuando se hace, por ejemplo, una encuesta nacional, como esta que les presento aquí, que es la segunda encuesta nacional sobre factores de riesgo, por eso, factores de riesgo de enfermedades no transmisibles del 2023, que es la última que se hizo en el país, en estos casos sí se usaba el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque en una población que no es, como les digo, especial en el sentido de que no son atletas, todos eran adultos, por ejemplo, en este caso eran todos adultos, eran de ciertas edades, no habían adultos mayores, a los adultos mayores se les evaluaba con otros puntos de corte. Sí se usa el índice de masa corporal, pero a nivel individual cada uno de ustedes, cuando ustedes quieren evaluar su salud o la de los suyos o de sus pacientes, no se queden solamente con el índice de masa corporal, ¿sí? No se queden con esa información que les ofrece el papel de la balanza de la farmacia que les dice su peso y el punto de corte en el que se encuentra y, Dios mío, estoy en sobrepeso. No necesariamente, sobre todo en ciertas edades. Em, Esto, por ejemplo, es algo que sucede mucho con varones jóvenes que entrenan, que tienen buen desarrollo de masa muscular. Muchas veces pueden estar en sobrepeso, en teoría, según su IMC, pero cuando uno evalúa su composición corporal, para nada. O sea, no es sobrepeso por exceso de grasa corporal, sino porque no es un exceso de masa muscular tampoco, sino que proporcionalmente a su masa grasa tiene más masa muscular, ¿sí? Entonces, por eso es que imagínense en el mundo del deporte lo que es. No, uno no le evalúa a un deportista, yo sé que ustedes se imaginan, ¿verdad? Pero les cuento, uno no le evalúa a un deportista de élite o incluso a una persona que está queriendo cambiar su masa corporal, su composición corporal, no le evaluamos con el IMC nada más, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que saber que hay estrategias, diferentes instrumentos y diferentes técnicas que se usan para medir la composición corporal. Entonces, con lo que hoy quiero que se queden es que la composición corporal es mucho más importante que el número que me aparece en la balanza, ¿sí? Y ese tiene que ser el principal cambio de paradigma que tenemos que tener, porque aparte de que ese es un elemento nada más de la salud de la persona, ¿sí? Ustedes que van a estudiar, o sea, que están estudiando medicina, no, nosotros acá nos estamos enfocando en la parte nutricional, pero en el aspecto nutricional de un individuo, no podemos tomar en cuenta solamente el peso, ¿sí? Y ahí vamos a ir ahondando en este tema, ¿sí? ¿Están todos todavía ahí? ¿No se durmieron? Sí, profe. Estamos. ¿Sí? ¿Todo bien por ahí? Bueno, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Ok. Ya estaban más o menos familiarizados con esto que les estoy contando. Creo que hoy día se habla mucho más lo de la composición corporal que antes. Sí, profe. Ujú. Bueno, entonces, el estado nutricional es la circunstancia en la que se encuentra la nutrición de un individuo en un momento determinado. Es súper dinámico y se puede estimar si se combinan varios indicadores, es decir, cuando hablamos nosotros del estado nutricional de un sujeto, por ejemplo, a ver quién puede ser, el estado nutricional de Benjamín, por ejemplo. Si yo voy a evaluar el estado nutricional, o sea, el estado de nutrición en que se encuentra el organismo de Benjamín,
yo voy a sí o sí tener que combinar varios indicadores, como menciona aquí el texto. Para evaluar a Benjamín, para evaluar su estado nutricional, yo tengo que tomar en cuenta su antropometría, su composición corporal, que ya hablamos. Tengo que también evaluar la dieta de Benjamín, su alimentación, su suplementación, su farmacología, si toma fármacos. Bueno, biomarcadores clínicos que les voy a ir mostrando y biomarcadores bioquímicos también. Bueno, a este conjunto de indicadores, nosotros les llamamos el ABCD de la evaluación del estado nutricional. Y quiero que se acuerden del ABCD de la evaluación del estado nutricional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos si una persona está adecuadamente nutrida, ¿sí? Y con nutrida no nos referimos, ya sabemos, ustedes ya saben que no nos referimos solamente al peso de la persona. Para que nosotros podamos definir el estado nutricional de un individuo, tenemos que tener la A, que es la antropometría, la B, que es la bioquímica, la C, perdón, que es la clínica, y la D, que es la dietética, ¿sí? La evaluación dietética. El ABCD de la evaluación del estado nutricional. Todo eso nosotros tenemos que evaluar al paciente, ¿sí? Ustedes cuando estén en la práctica, ustedes saben cómo es la realidad en los hospitales. Me imagino que, bueno, tienen una idea cómo es la realidad en los hospitales, ¿en qué sentido? En la velocidad con la que uno tiene que atenderle a los pacientes. Lastimosamente, muchas veces no hay mucho tiempo para, digamos, que darle la atención que uno quiere a su paciente. Pero esto es algo que uno puede ir haciéndolo a largo plazo o a mediano plazo a medida que el paciente va haciendo sus consultas. O bien, ustedes le derivan, como siempre les digo, les recomiendo derivenle a una nutricionista o un nutricionista, porque esto no es solamente para una persona que está con una patología. Porque cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes puede estar con alguna alteración en su ABCD, ¿verdad? Entonces, justamente en el módulo de nutrición lo que tratamos es de tocar a grandes rasgos estos aspectos para saber, bueno, en esta situación yo necesito remitirla a una nutricionista o yo mismo necesito cuidar estos aspectos de mi estado nutricional para mejorar mi salud, ¿sí? Entonces, un estado de nutrición óptimo es aquel que cumple con todas y cada una de las características de una dieta correcta, ¿sí? Vamos a ir nosotros agregando, no se preocupe, más conceptos de a qué nos referimos con una dieta correcta. En un estado de nutrición óptimo presenta un funcionamiento biológico adecuado que no intervienen, perdón, que no interviene de manera alguna con los procesos fisiológicos de digestión, de absorción, transporte, utilización, metabolismo o excreción de nutrientes. Les doy un ejemplo de una situación en la que se produce un funcionamiento biológico inadecuado, ¿sí? Y por lo tanto se va a estar interviniendo con un proceso fisiológico, tal vez no de digestión y absorción, pero sí de transporte. Y es el estado, por ejemplo, de la anemia ferropénica, ¿sí? ¿Qué función cumple la hemoglobina en el organismo? Transporte de oxígeno y CO2. Muy bien, excelente, transporte de oxígeno. ¿Y se acuerdan cómo es la estructura de la hemoglobina que tiene ella en el centro? Un átomo de hierro. Sí, tiene hierro, exactamente, tiene un grupo M, ¿sí? Entonces, si yo no, por algún motivo, o no estoy produciendo suficiente, hay muchas causas de anemia, sí, pero estamos hablando de la anemia ferropénica, la anemia por deficiencia de hierro. Generalmente se produce por una baja ingesta de hierro, una baja absorción de hierro o unas altas necesidades de consumo de hierro. ¿Qué va a ocurrir si yo no tengo suficiente hierro? ¿Qué va a pasar con la hemoglobina si yo no tengo suficiente hierro en mi cuerpo?
¿Qué les parece? Acá lluvia de ideas, chicos. Yo no les estoy poniendo puntaje ni nada. El eritrocito sería hipocrómico, o Bien, va a poco ser color. exacto, va a tener poco color. ¿Y qué más? Va a disminuir la capacidad de transporte de oxígeno. Perfecto, va a disminuir la capacidad de transporte de oxígeno también. ¿Por qué? Porque si yo no tengo hierro, no voy a poder formar luego el grupo M. Por lo tanto, no voy a poder formar adecuadamente ese glóbulo rojo para que cumpla su función. Y lo que mencionó la compañera recién de que va a ser hipocrómica es justamente una de las características de la anemia ferropénica, además de ser microcítica. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo, al no tener su elemento estructural para formarse, él es chiquitito y decolorado. Es luego ya pálido, el pobre, ¿verdad? Pobre glóbulo rojo. A diferencia de otros tipos de anemia en que es enorme el tamaño del glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, no va a poder transportar el oxígeno como debe, porque la estructura luego de la molécula ya no es igual cuando no hay hierro, ¿sí? Y sabemos que la síntesis de los glóbulos rojos ocurre a nivel de la médula ósea y por lo tanto tiene que haber una suficiente, eso es lo que es una suficiente cantidad de hierro, no una cantidad excesiva tampoco, porque bueno, el hierro es luego todo un tema fascinante, chicos, que Dios mío, si alguna vez quieren ser nutriólogos, yo les recomiendo el tema hierro porque es maravilloso, realmente. Pero bueno, a lo que voy es que con el ejemplo que les quiero dar de la anemia ferropénica, lo que les quiero decir es que cuando uno, por ejemplo, uno puede tener un peso aparentemente adecuado, mi composición corporal puede estar súper bien, pero ¿qué pasa si es que me falta justamente uno de los nutrientes que yo tengo que consumir en la dieta o yo lo consumo bien, pero por algún motivo no estoy absorbiéndolo bien a nivel intestinal, o no le está llegando al lugar donde tiene que llegar para sintetizar lo que tiene que sintetizar, ¿sí? Imagínense el camino que tiene que seguir ese nutriente para alcanzar su función, ¿sí? Si hay algún impedimento en ese trayecto, mi estado nutricional no va a ser óptimo. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos sobre qué funciones varias, no todas, ¿verdad? No sabemos todas, pero varias de las funciones biológicas sobre las cuales los nutrientes tienen un efecto, ¿sí? Y con este ejemplo que les doy de la anemia ferropénica, ese es el ejemplo perfecto de qué pasa cuando ya no se presenta un funcionamiento biológico adecuado ante la deficiencia de un nutriente tan importante como el hierro. Y es ahí en donde la persona generalmente, como no hay suficiente oxígeno, se produce somnolencia, al principio, ¿verdad? Se produce somnolencia, se producen varios síntomas que son bastante indetectables hasta que se reduce la cantidad de hemoglobina en la sangre. Pero bueno, eso ya es un tema aparte que van a ir viendo cuando vean anemia y anemias en general. Bueno, pero lo que sí, ese es el ejemplo que les quiero dar de que un estado nutricional óptimo entonces no es solamente el que me da a mí, o sea, el que me permite a mí tener una dieta, o sea, yo sigo una dieta adecuada, equilibrada, sino que efectivamente la función que ese nutriente o esos nutrientes tienen que cumplir se está cumpliendo, ¿sí? A nivel biológico. Un estado de nutrición óptimo también asegura que la dimensión física y la composición corporal sea adecuada o normal. Vamos a hablar de la normalidad también, de acuerdo a lo esperado para su edad, para la condición fisiológica y para el sexo, ¿sí? Y después vamos a hablar del último, que ese también es otro tema por su lado, ¿verdad? Bueno, este de que yo les puse aquí en rojo, ¿están ahí todavía? ¿Me escuchan? ¿Siguen Sí, vivos? profe. Bien, Sí, profe. ¿alguna pregunta hasta ahora? Nope, No, perfecto. ¿Alguno de ustedes tuvo anemia ferropénica alguna vez? no, por suerte. ¿En serio? ¿Ninguno de ustedes? No puede ser. ¿Cuántos están hoy? A ver.
Yo tuve anemia, pero no sé si ferropénica. ¿Te midieron solamente la hemoglobina? No sabes si Creo te que midieron. sí, no me acuerdo más. Ok. ¿Quién más dijo que tenía anemia? Escuché a un muchacho por ahí. Perfecto. Y en el caso de ustedes, ¿ustedes recuerdan haber tenido algún síntoma o haber sentido alguna forma diferente cuando tenían eso o pasó desapercibido para ustedes? Bueno. ¿Y Sara? Y prácticamente cansancio constante, pero Sí, el cansancio constante, exactamente. Por justamente la falta, no la falta, ¿verdad? Pero hay una reducción en la cantidad de oxígeno que se está transportando. Entonces, generalmente sí, ese cansancio y esa somnolencia es una de las características. El tema de la anemia en la infancia es bastante, o sea, las consecuencias, si es que no se trata rápido, pues tiene consecuencias mucho más serias, digamos, que cuando estamos con anemia ferropénica en la edad adulta, porque imagínense la cantidad de hemoglobina que se tiene que transportar, o sea, la cantidad, perdón, de oxígeno que se tiene que transportar a ese tejido que se está ensanchando, que está creciendo, al músculo que está creciendo, a toda esa superficie corporal que está creciendo. Entonces, por eso justamente la edad o sea, en el caso de la adolescencia y cuando las mujeres comienzan con su periodo menstrual también, y realmente en toda la edad fértil de la mujer estamos con mayor riesgo de padecer anemia ferropénica. Pero en la infancia es mucho más grave y en los 1000 primeros días de vida, peor aún, más grave es. Es un problema de salud pública la anemia ferropénica eh, en el mundo. En el mundo, chicos, es algo que no es solamente que acá nos pasa, sino que, ¿por qué? Porque es muy complicada la homeostasis del hierro, el metabolismo del hierro. Bueno, ahora, el siguiente punto con el que quería yo pasar es si ustedes ya están dando bioestadística, creo que me había comentado alguien, o metodología de la investigación era. las dos materias tenemos, profe. Ay, genial. Entonces, ya en algún momento ya hablaron de la campana de Gauss, No, ¿no? De la normalidad, la distribución normal, ¿te hablaron? Creo, Distribución normal, creo que no. todavía no, no les suena todavía. Bueno, en estadística van a ir viendo que la normalidad, a lo que se refiere la normalidad, es efectivamente, es todo lo que cae dentro de algo llamado la campana de Gauss, que tiene forma de campana realmente. Ay, lástima que no tengo acá el pizarrón, si no les iba a hacer un gráfico. Porque muchas veces en bioestadística, bueno, si tienen buenos profesores les van a poner muy buenos ejemplos, pero la normalidad se refiere a lo que en la población nosotros encontramos en mayor cantidad, ¿sí? Esa es la normalidad. La normalidad en términos estadísticos no tiene que ver necesariamente con lo más saludable o lo más recomendado o lo óptimo, ¿sí? En términos estadísticos, la normalidad es lo que nosotros encontramos en mayor cantidad en la población, ¿sí? Entonces, eh, ¿existe algún país que ustedes sepan que se caracterice por un alto porcentaje de obesidad en toda su población? Estados Unidos. Perfecto, Estados Unidos, totalmente, es así, es realmente así. En ese caso, si yo colocara en un eje X e Y, ¿se acuerdan del eje X e Y? Yo colocara
la edad de las personas en el eje Y el peso de las personas en el eje X. Van a ver que la distribución que se va a ir dando del peso para la edad va a ir formando usualmente algo que tiene forma de campana, se llama. Es decir, a mayor peso, mayor edad, y va a haber un momento en el que hay un grupo de la población que es la más abundante, por lo tanto ahí se forma mi campana, después baja otra vez, después va, a medida que va disminuyendo la edad de la población, va disminuyendo el peso también, ¿sí? Entonces a eso se refiere con una campana. La campana puede irse hacia la izquierda, puede irse hacia la derecha, dependiendo de cómo se distribuye en la población esa característica que estamos midiendo, ¿sí? Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, si yo midiera el peso de las personas, que de hecho que se mide todo el tiempo, porque ellos tienen sistemas para medir más que lo que tenemos nosotros, para evaluar, digo mejor, lo normal que encontramos en la población en términos estadísticos es el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Si es que nosotros otra vez dividimos según ciudades, nos vamos a encontrar, estados, perdón, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones de lo que es normal o no para un estado. Lo que es considerado como anormal es lo que está por fuera de lo normal estadísticamente, ¿sí? Entonces, si lo normal en los Estados Unidos es tener obesidad, ¿qué es lo anormal, estadísticamente hablando? Ser muy delgado. Ser muy delgado, ser delgado o tener un peso equilibrado, ¿sí? Entonces, eso es algo que eh, es un concepto que yo sé que para ustedes, o sea, puede que digan, ¿y de qué sirve que nosotros tengamos en cuenta, sepamos que en estadística y en nutrición lo que se considera normal varía de país en país? ¿Por qué? Porque, o sea, realmente sí tiene que ver con, por ejemplo, los puntos de corte que después se utilicen en otros países para evaluar sobrepeso, obesidad, etcétera. Porque como en generalmente no les digo en todos los países latinoamericanos, pero en países, por dar un ejemplo, en Paraguay, nosotros nos guiamos por las tablas que surgen de otros países para evaluarnos a nosotros como población, cuando en realidad sabemos que surgen de una población que es sumamente diferente antropométricamente a la nuestra, ¿sí? Entonces, nuevamente, por eso es tan importante la composición corporal, porque si yo voy a medir el IMC según los puntos de corte, que de hecho que hoy día muchos investigadores lo consideran ya súper obsoleto al IMC, porque justamente se originó a partir de otra población, que en este caso era una población justamente norteamericana, pero en una época en la que la obesidad no era como la que existe hoy día, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo les menciono esto? Porque lo más importante, cuando venía manejando, venía pensando en esto, chicos. Lo más importante que nosotros tenemos que tener como, bueno, en este caso yo ya soy profesional de la salud, pero ustedes futuros profesionales de la salud, es tener criterio para cuestionar el origen de la información. Siempre pregúntense si tiene sentido fisiológicamente, si tiene sentido bioquímicamente y si tiene sentido estadísticamente. Eso que nos están a nosotros queriendo vender o queriendo, hay que cuestionar todo eso. Y a veces uno trabaja con esas limitaciones que conoce, que uno tiene, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando con el IMC porque no existe un IMC, o sea, no existe un estudio a nivel nacional que contempla a todos los paraguayos con nuestra estatura, con eh, nuestra mezcla genética, pero van surgiendo, a medida que va pasando el tiempo, van surgiendo nuevas tablas, nuevos puntos de corte, y uno siempre tiene que eh, pensar a partir de qué país surgió esa tabla, a partir de qué distribución estadística
surgió esa normalidad o no, ¿sí? Y hoy día, según estos datos que estuvimos viendo, que les volví a mostrar, ¿qué les parece que es lo más normal que encontramos en escolares de instituciones públicas, según lo que les mostré? ¿Qué tipo de peso les parece que es el más normal hoy día? ¿Se acuerdan? Hola. Hola. Y me imagino que sería obesidad. Ujú, sí, porque miren aquí la distribución que se encuentra. Más de un 10% de la población tiene obesidad, según estos datos del 2022. Entonces, en esa población en particular, hoy día lo más normal que encontramos, como les digo, estadísticamente hablando, es el exceso de peso, ¿sí? Y en este caso, como se trata de niños, el indicador que se usa, que es el índice de masa corporal para la edad y la talla edad, sí es más preciso que para la composición corporal que en el caso de los adultos, ¿verdad? Entonces, estos datos tienen que llamarnos la atención para que no perdamos de vista la salud, ¿sí? Lo que se considera como normal en ciertas épocas, ustedes saben que eso va cambiando a medida que van pasando los tiempos, no necesariamente es el resultado de una mejora en la salud de las personas o en la calidad de vida. Al contrario, puede ser lo opuesto. Entonces, por eso quise hablarles hoy del concepto de normalidad. No piensen que estas cosas yo no les voy a preguntar de una forma u otra en las pruebas, ¿sí? Por eso yo hablo mucho, porque si no, eh, estos conceptos están por aquí, pero es diferente a que una persona que, eh, una profe, un profe de repente que ya tiene un poco más de experiencia, les hable de qué temas ustedes tienen que mirar y pensar cuando se encuentran ante una situación en particular, ¿sí? Entonces, por eso se mezcla mucho en nutrición y en todas las ciencias de la salud, obviamente la estadística, todo lo que ustedes van a ir viendo, la metodología, la investigación, etcétera. Bueno, entonces a eso me refiero yo con la normalidad, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de un estado nutricional óptimo, em, hablamos de lo que es adecuado o normal de acuerdo a lo esperado para su edad, condición fisiológica y sexo. Pero recuerden que acá hablamos de lo adecuado, ¿sí? Lo adecuado es lo que tiene relación normalmente con una mejor salud para ese niño o ese adulto. Y su apariencia física es normal, es decir, de vuelta, normal, la palabra normal, es decir, que no presenta señales clínicas visibles de mala nutrición. Y de hecho que es así, chicos. Si ustedes realizan un estudio chiquito de 10 personas, 20 personas, y tratan de ustedes mirar ciertas manifestaciones clínicas de deficiencia de vitaminas en las personas, capaz que en esas 10 o 20 personas que evalúen no encuentren mucho. ¿Por qué? Porque hoy día posiblemente la falta de vitaminas no sea tan común como antes, ¿sí? Entonces lo normal hoy día es encontrar personas sin eso, ¿sí? Pero eso no significa que no hayan, ¿sí? Ustedes después van a atender, no van a atender a 10 a 20 personas, van a atender a miles de personas. Entonces ahí sí ya aumenta las probabilidades de que uno se encuentre con muchas situaciones y por lo tanto no hay que perder de vista las señales clínicas visibles de mala nutrición, ¿sí? Entonces, el estado de nutrición óptimo es cuando tenemos una dieta equilibrada, ¿sí? También vamos más adelante a hablar de todo eso. El funcionamiento biológico adecuado, recuerden el ejemplo que hablamos de la anemia ferropénica, que la composición corporal y la dimensión es
adecuada de acuerdo a la edad, al sexo, y la apariencia física es normal, es decir, que no presenta señales clínicas, perdón, visibles de mala nutrición. Y a ver, un poco les quiero mostrar unas imágenes, después voy a más adelante mostrarles cuáles son algunos signos clínicos de deficiencias o de excesos nutricionales, ¿sí? Ya que hablábamos del último punto de la evaluación del estado nutricional, que son los signos clínicos, ¿verdad? Que nosotros notemos que ese paciente no tiene signos clínicos de alteraciones vitamínicas o alguna alteración nutricional. Por ejemplo, es una tabla, realmente ustedes en la parte de abajo generalmente van a encontrar siempre las fuentes cuando yo use algún artículo científico, algo por el estilo. Eh, Algo por el estilo me refiero a un libro, ¿verdad? En estas tablas, ¿cómo estamos con el inglés, chicos? ¿Cómo está la comprensión del inglés en el grupo? ¿Les dan sus profes artículos en inglés para leer? Espectacular, profe, espectacular. ¿Ese fue Daniel o Benjamín? Daniel, Mm. Y Daniel, vos sos representativo de la población de tus compañeros. No, profe, Eduardo Zomendia. Ah, ok, ok, ok. Bueno, él es el representativo, ok. Sí, Bueno, él es la que más. bueno. ¿Por qué les pregunto esto? Porque yo en muchas diapositivas les pongo en inglés, porque en el artículo está en inglés, ¿sí? Y por más que esté en inglés, yo les voy a preguntar igual en el examen. Entonces, si no eh, están leyendo en inglés, vamos a tener que usar el traductor de Google, porque sí tenemos que leer en inglés. De a poco tenemos que comenzar a leer en inglés, hecho que creo que van a tener sin falta alguna materia, o ya les están algo seguro haciendo leer en inglés. Pero a lo que voy es que no hay excusas, chicos. Si ustedes ven alguna diapositiva en inglés, ¿verdad? De repente puede haber en portugués también. Traductor, ¿sí? No me van a decir después, no, profe, pero yo no leo en inglés. No, no, no. Eso hoy día ya no. Entonces, eso les aviso, ¿sí? Y como el compañero acá comentó que son todos expertos en inglés, entonces, no, mentira. Yo sí o sí voy a colocar alguna, porque lastimosamente lo más avanzado, aunque ustedes no lo crean, hoy día en artículos científicos, etcétera, está o en chino o en inglés. Chino sí ya les voy a deber, pero inglés sí, seguro que les voy a colocar por ahí, para colocar cosas actualizadas, ¿sí? En este caso, este Profe, artículo, sí. o sea, nos vas a preguntar en inglés. No, 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 no. O podemos traducir y No, 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 yo no les voy a preguntar en inglés. Yo les voy a pasar, por ejemplo, una clase así como esta, que tiene una tabla que tiene la información en inglés. Por ejemplo, acá, bueno, región del cuerpo, piel, evaluación, examinación, dice, inspeccionar y palpar para el color, la humectación, la textura, temperatura y lesiones. O sea, tienen que ustedes entender lo que leen nomás. Yo no les voy a hacer yo preguntas en inglés, no se preocupen, pero tienen que interpretar lo que yo les coloco en las clases y puede que haya de repente por ahí algún otro artículo científico que esté en inglés y que tienen que leer. O sea, tienen que usar el traductor para entender lo que dice. En este caso, por ejemplo, esta diapo, ¿qué les parece? O sea, que díganme la verdad, ¿se entiende o no? ¿Les parece que es algo que van a poder con el traductor leer? sí, 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 porque no, realmente no es muy largo y son términos, realmente el inglés técnico, el inglés que usamos en ciencias de la salud y el inglés en general
Realmente yo creo que realmente, chicos, es mucho más fácil que el castellano. Nosotros no nos damos cuenta de lo difícil que es nuestro idioma. Es dificilísimo en comparación al inglés, que es mucho más directo. Es impresionante lo difícil que es el castellano. Menos mal que hablamos castellano, aunque no nos parezca que sea una ventaja, pero el inglés es mucho más directo realmente, sobre todo si leen un artículo, un libro técnico, me refiero a lo técnico, no me refiero a que lean a Shakespeare en inglés, ¿verdad? Bueno, em, pueden también, ¿verdad? Pero no por lo menos para nutrición. Entonces, en este caso lo que les quería yo mencionar con esto del inglés y las tablas y demás es que, bueno, tienen que ustedes traducir, tienen que estudiar, ¿sí? Aun cuando esté en otro idioma, pero lo que acá vemos en esta tabla son algunos signos clínicos de deficiencia, o sea, qué tipo de características nosotros podemos mirar en un paciente, le tenemos a él, le tenemos que ir examinando para identificar si se encuentran alguna de estas situaciones eh, en su piel, en sus uñas, en su cabello, en sus ojos, en su lengua, acá en las encías, en los dientes, en el cuello, ¿sí? No solamente, o sea, las razones muchas veces por las que a veces notamos eso en el paciente, no necesariamente siempre tiene que ver con una cuestión nutricional, o sea, de ingesta, pero sí puede tener que ver con una mala absorción, por ejemplo, de algún nutriente, ¿sí? Entonces, por eso, si nosotros nos damos cuenta de que el paciente, por ejemplo, tiene una coloración amarillenta, ¿qué, por ejemplo, pensarían ustedes? Síganme, como les digo, sin temor a equivocarse, pero amarillenta, amarillenta. Es lo primero que uno piensa cuando ve a una persona con color amarillo en la piel, amarillo. Bilirrubin, Sí. ¿Y qué órgano? ¿En qué órgano piensan? Hígado. El hígado, exactamente. Directo cuando uno ve esa coloración, uno piensa el hígado, pasa algo. Eso no es algo que yo como nutricionista les digo. Ustedes como médicos también seguro que si ven algo amarillo, o sea, algo amarillo, le ven con la piel, pero amarilla, en serio chicos, amarilla, amarilla. Lo primero a que uno va a pensar es, hay algo con el hígado, bueno, entonces vamos a hacer estos análisis. Sin embargo, también por eso acá les menciona carotenos o bilirrubina, ¿verdad? Que justamente es lo que mencionaba la compañera. Pero también, muchas veces, hay situaciones en las que nosotros podemos encontrar un color sumamente amarillento en algunos pacientes que tienen un consumo excesivo de alimentos ricos en vitamina A. Zanahoria, zapallo, zanahoria, zapallo, zanahoria, zapallo. Em, no es muy común, pero por ejemplo, uno en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, en pacientes con anorexia nerviosa, muchas veces uno sí llega a encontrar a veces, aparte de la palidez, también puede uno encontrar una piel muy amarillenta por el exceso del consumo de este tipo de alimentos, ¿sí? Otro tipo de descubrimiento anormal que uno puede tener es em, que es algo impresionante que hoy día y todo encontramos, o sea, en la piel de repente, son las petequias. Y escucharon hablar de las petequias. ¿Qué son las petequias? podría ser cuando hay poca cantidad de plaquetas. Sí, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve en la piel la petequia? Puntitos rojos. Sí, es como un moretón, pero chiquitito, chiquitito. El moretón ya es grande. Vieron que es ya la extravasación, ¿verdad? Bueno, valga la redundancia, de sangre grande que uno ve en la piel. Cuando nos golpeamos luego, nos golpeamos fuerte. Pero cuando eso se produce a una muy menor escala, se producen las petequias, que así como dice la compañera, son como puntitos o a veces son como moretones de mucho menor tamaño.
En eso, o sea, es normal que nosotros si nos golpeamos tengamos, digamos, que moretones, pero lo que no es muchas veces normal, de vuelta hablando de la normalidad, es que sin golpearnos desarrollemos moretones o petequias o no se curen rápidamente nuestras heridas o nuestros cortes. ¿Sí? Eso no es normal. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso en un paciente, que usualmente sucede cuando le podemos tener durante más tiempo controlado, porque él está en el hospital, por ejemplo, está internado. En esos casos sí me pueden dar cuenta de una deficiencia de vitamina C, sobre todo vitamina K, que en realidad es de producción intestinal mayoritariamente, y zinc, ¿sí? Y uno pensaría, hoy día la vitamina C que hay en suplementos, que ¿qué tan probable puede ser que una persona no consuma suficiente vitamina C? Uno puede llegar a pensar eso, ¿verdad? Pero, ¿en qué alimentos encontramos vitamina C? Díganme ustedes, de los que conocen. Naranja. Leche. Sí, naranjas, no, no escuché lo que dijo el compañero, ¿qué más? Naranja, cítricos, sí, ¿qué más? Solo en los cítricos, chicos, no googleen. Si solo en los cítricos es lo que recuerdan, solo en los cítricos. Hola, Creo que la acerola también. muy bien, acerola, kiwi, locote, frutillas, o sea, realmente hay muchos vegetales que son muy ricos en vitamina C, ¿sí? Y no es mucho lo que uno realmente en el día necesita consumir de vitamina C, según los estudios. Sin embargo, yo les pido que piensen en qué situaciones, por ejemplo, una persona puede dejar de consumir frutas como las que mencionamos recién, frutas cítricas, kiwi, acerola, frutilla, locote. En qué situaciones uno podría no estar consumiendo eso? Piensen. Si vivís en un país donde es muy caro comprar, Sí, perfecto. No tenemos acceso, ya sea por el precio o eh, por la geografía, no tenemos ese tipo de alimentos. ¿En qué otras situaciones? si a la persona no le gusta, luego no va a consumir. Perfecto, no le gusta, no consume luego por eso. ¿Qué otras situaciones también podría uno no comer cítricos? Cítricos u otros alimentos como los que mencionamos recién. En caso de que tengan alergia, Sí, alguna intolerancia alimentaria, muy bien, sí. Cuando ustedes están, por ejemplo, con una diarrea, suelen comer alimentos ricos en vitamina C como los que mencionamos. No no, tanto. No tanto, muy bien. por ¿Por qué? la acidez. Perfecto, por la acidez. Entonces, situaciones en las que la persona, por ejemplo, perciba mucha acidez a partir de estos alimentos, una gastritis, por ejemplo, una úlcera, ¿sí? Si pasó por alguna intervención quirúrgica,
en el estómago, en el intestino, diarreas crónicas, como mencionó la compañera, una sensibilidad a estos alimentos, una mala absorción o no tiene disponibilidad de estos alimentos, ya sea por el precio o la presencia de ese alimento en su territorio, uno puede no consumir cítricos fácilmente en un año, aunque ustedes no lo crean. Entonces, o sea, lo que voy con esto es que yo quiero que lean muy atentamente las diapositivas que yo les paso, ¿sí? Porque yo les voy a preguntar en las pruebas, yo les voy a preguntar, em, pero, o sea, porque yo hablo mucho, generalmente con mis alumnos, ¿verdad? Pero en las clases yo hablo mucho, porque si no es muy, em, es como que uno no conecta con ciertas situaciones de la vida real en las que efectivamente uno no va a estar consumiendo justamente los alimentos que tienen, que son fuente de estos nutrientes que estamos viendo aquí, ¿sí? De a poco, obviamente, ustedes van a ir sabiendo en qué alimentos de forma general se encuentran estas vitaminas, pero como la vitamina C es una vitamina tan conocida y se sabe que en los cítricos hay, les cuento que en las papas también hay muy buena cantidad de vitamina C. Cuando nos encontramos en una situación en la que la persona no tiene suficiente consumo de vegetales luego, o sea, de frutas y verduras durante un cierto periodo de tiempo, impresionante es la velocidad con la que uno puede llegar a desarrollar no solamente las petequias, los moretones, la falta de curación en las heridas que vemos en algunos pacientes, sino que también incluso puede llegar a desarrollar escorbuto, ¿sí? Que son esas enfermedades que uno dice, Dios mío, esas enfermedades del siglo XIX que había en los barcos, que créanme que hoy día igual existe, ¿sí? Y cuando uno no evalúa, por eso uno de los aspectos más importantes de la evaluación del estado nutricional es la dieta del paciente. Si nosotros no le preguntamos al paciente cómo es su dieta habitual, y hay una forma de preguntarle, ¿verdad? No es solamente cómo es tu dieta habitual, no le vamos a preguntar así, ¿verdad? Hay toda una estrategia. Pero nosotros al saber eso, ya podemos más o menos identificar, le faltan vegetales a esta persona. ¿Y hace cuánto tiempo, señor, que usted está comiendo así, sin frutas y verduras, prácticamente solamente come carne, pollo, arroz y pan y azúcares? Y hace un año más o menos desde mi operación, cuando me solucionaba el tema de mi úlcera, y bueno, en ese tiempo sí, ya el paciente puede desarrollar incluso escorbuto, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con esto es que muchas veces, porque yo justamente aquí tengo que ser el abogado del diablo, ¿verdad? Uno puede mandarle realizar todos los análisis a un paciente cuando ve una de estas manifestaciones clínicas en él, ¿sí? Pero esos análisis a veces no contemplan vitaminas, ¿sí? Minerales, cómo se encuentran, y a veces ni siquiera hace falta evaluarle mediante la clínica, o sea, mediante la bioquímica, perdón, cómo están esas vitaminas y minerales. Uno al evaluar su alimentación, la alimentación del paciente, uno ya puede detectar, ahora entiendo por qué ahora, o sea, fulano no se cura luego nunca de sus heridas. O yo me paso todo el día, o sea, un poquitito ella llena de moretones. ¿Por qué? Porque, bueno, les cuento el tema o sea, ¿por qué sucede esto? La vitamina C es fundamental para la síntesis de colágeno. Y el colágeno sabemos que forma parte de nuestro tejido conectivo y para que se pueda mantener una buena, justamente, curación de heridas, se pueda prevenir la extravasación sanguínea, tiene que haber colágeno, ¿sí? Y hoy día, bueno, sabemos que el colágeno se consume por otros motivos también, pero para esto, por ejemplo, es fundamental y ahí es donde la vitamina C está involucrada, ¿sí? Entonces, hay otras vitaminas que uno puede evaluar como les menciono, en las uñas, en el pelo, en los ojos,
Vamos a ir viendo ejemplos porque no quiero yo esto pasar rápido. Yo quiero que em, ustedes mismos de repente se evalúen y vean si efectivamente encuentran alguna de estas características, porque cuando uno empieza a estudiar medicina, se producen muchos cambios en los hábitos alimentarios, de descanso y de actividad física de los alumnos, ¿verdad? Entonces, ustedes también son una población vulnerable a una mala nutrición, ¿sí? Bueno, y aquí hay otras, este sí, en español, ¿verdad? Que creo que yo les había colocado luego unas imágenes. Acá está, acá está. La imagen B, que pueden ver, aquí, le ven a la imagen B de la pierna de esta persona, Profe. ¿sí? Bueno, ahí están las petequias. Púrpura es lo de abajo, que pueden ver ustedes que ya es grande, ese moretón enorme que existe. Esto puede, o sea, una de las razones, porque sí, eso ustedes, Dios mío, cuando en semiología, primero lo van a enloquecer, porque eso ya, esa es una de las materias base de medicina, ¿verdad? Que son todos los síntomas que pueden ser causa de lo que le pasa al paciente, ¿verdad? Ojalá que no se olviden de mí en esos momentos, porque a veces uno se olvida de las razones nutricionales que están detrás. ¿Y qué es lo bueno de eso? Que uno mucho más fácilmente le puede solucionar el inconveniente a su paciente con la dieta, con una alimentación en la que vamos a aportarle entonces vitamina C al paciente. Ese era el problema. No es por suerte nada relacionado con la médula ósea, con sus factores de coagulación, con sus plaquetas. No, le faltaba un precursor para mejor síntesis de colágeno, básicamente. Realmente dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Una vitaminosis, que es una deficiencia de vitamina por debajo de los requerimientos, puede producir todos estos síntomas. Bueno, después ahí vemos otro ejemplo que es la dermatitis pelagroide, que es por deficiencia de B3, ¿sí? De la niacina, sí, B3. Y que van a ir ustedes viendo seguro más adelante, como les digo, en otras materias, ¿sí? Otro detalle que no es detalle, ¿verdad? Termino con esto y ya llamo la lista, pero posiblemente hayan visto en muchas personas una coloración oscura en la zona de la nuca. ¿Llegaron a ver alguna vez eso en algunas personas? Sí, Una profe. coloración oscura, ¿no? Es que está bronceada la persona, se nota que no es bronceado, es oscuro, ¿sí? Usualmente, o sea, esa coloración oscura, sí, es que no es suciedad, ¿verdad? Porque eso también hay que descartar. Se denomina acantosis nigricans y es una manifestación del hiperinsulinismo que tiene la persona, ¿sí? Está con niveles muy altos de insulina. Muchas veces los pacientes con diabetes de tipo 2 o los pacientes con obesidad por exceso de grasa corporal, ¿sí? Tienen esta manifestación clínica, ¿sí? Entonces uno al mirarle, las manifestaciones clínicas son las que uno al revisarle al paciente, al inspeccionarle, encuentra, ¿verdad? Y esa es una que es muy característica, muy visible hoy día, muchas personas uno lo ve, ¿verdad? Mucho más que la palidez, incluso a veces, o bueno, la pérdida de cabello cuesta más, ya el paciente lo va a saber. A ver qué más acá, por ejemplo, puede haber. Bueno, que hay, todas son interesantes para mí, ¿verdad? Pero el lanugo, no sé si alguna vez vieron lo que es el lanugo, ¿les suena que es el lanugo? El nombre lo es Mm, tierno, ¿no les suena lanugo? ¿A qué es? El lanugo son unos pelitos que uno tiene de protección. ¿Vieron el bebé? Cuando los bebés nacen, tienen un pelito, unos pelitos suaves y blancos por su carita, y uno le ve así, parece que estaba terciopelado al bebé. Dígame si sí o no, si le vieron así a algún bebé alguna vez. Sí. Sí, bueno,
Después va perdiendo su lanugo. El lanugo es para mantener, ayudarle al bebé a mantener su temperatura corporal, o sea, es real eso. Ya cuando uno es grande y tiene, yo no hablo de pelos, ¿sí? Porque pelos en zonas en las que normalmente no deberíamos tener por cuestiones hormonales, no me refiero a pelos, yo me refiero a esas vellosidades que son como aterciopeladas y similares a las que tiene un bebé, ¿sí? Muchas veces cuando uno encuentra eso en un paciente, o sea, una de las razones por las que uno lo encuentra generalmente en pacientes con anorexia nerviosa. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que encontró ese cuerpo para tratar de ayudar a mantener la temperatura corporal de ese organismo que está súper emaciado y que tiene una ingesta calórica tan baja. Recuerden, las kilocalorías son calor, entonces vuelve uno a tener la nube para protegerle a ese pobre cuerpo. Y son así, o sea, realmente yo nunca, a ver, no, yo nunca traté a ninguna paciente con anorexia, pero sí he visto pacientes con anorexia nerviosa, ¿sí? Ustedes también en algún momento dado seguro las van a ver, y sí tienen como les digo, esa, ese aspecto aterciopeladito, ¿sí? Que puede que sea a veces, no necesariamente va a ser blanco como el del bebé, a veces el del bebé también oscuro, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que no son pelos, ¿sí? Es demasiado suave, es como un pelito, por eso le digo lanugo, suena luego como a ¿verdad? Entonces, eso también, por ejemplo, es algo muy característico, una manifestación clínica muy característica de la anorexia nerviosa y hay que prestar atención, sí, hay que prestar atención a eso cuando uno encuentra en una persona que ya no, ya no es un bebé, ¿verdad? A veces los adultos mayores también tienen, ¿verdad? Pero bueno, en esos casos ya al hacer una evaluación nutricional puede que nos demos cuenta que no necesariamente va a tener anorexia nerviosa en sí. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda de la clase de hoy? ¿Algún comentario que quieran hacer? Por favor, háganme algún comentario para saber que estoy acá con ustedes. No hay dudas, profe. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, entonces quiero que enciendan sus cámaras, por favor. ¿Sí? Hoy como me pasé un poco con el tiempo, nos quedan 2 minutos. Por hoy voy a tomar una foto y ahí voy a completar la planilla que yo tengo de asistencia, que yo apenas termino la clase, yo entrego, ¿eh? Entonces, si alguien tiene algún problema, no me puede venir un mes después a decir, profe, yo en tal clase falté, porque no, porque yo ahí en el momento yo ya entrego, tengo que entregar, ¿verdad? Como todos los profes. Entonces, por favor, todos enciendan sus cámaras y si hay alguien que está ahí presente, tipo sesión espiritista, que se manifieste por el chat si tienen algún problema con su cámara o lo que sea, para que yo sí considere. ¿Quién es? A ver, espérame que Alan. Ah, bueno, tenés problemas con tu cámara. Bueno, pero estás ahí. Ok, Alan está. Le voy a poner presente. Yo también, profe. Pongan ahí en el chat. Escriban en el chat. Escriban en el chat. ¿Sí? Alan, ¿quién más? Porque quiero escuchar la voz de los que tienen problemas con sus cámaras. Hola, profe, mi cámara también no funciona. Sí, ¿sos Rita? Sí, está Pereira. Dale, Rita Pereira, anotate también en el chat, por favor. Horacio, ¿estás ahí? Horacio Park, Sí, profe. Acá estoy. ¿tenés también problemas con tu cámara? Sí. Bueno, ojalá de la próxima puedan solucionar. Anótense, anótense en el chat. No les voy a ir diciendo uno a uno porque hay unos cuantos que están acá. Veo que todavía con sus cámaras apagadas, pero si hay alguien que realmente tiene un problema con su cámara, anótense. Y si no, enciendan ahora, enciendan sus cámaras, porque yo les voy a tomar la foto y ese va a ser, esa va a ser nuestra asistencia por hoy, para no tenerles ahí todavía nomás. O sea, como hoy me emocioné con el tiempo, bueno, ya sin más preámbulos voy a tomar la foto. Bien.
Del otro grupo. Profe, te voy a poner mi nombre también en el chat, Sí, sí, por favor, pónganme todos los que, porque no puedo prender mi cámara. bueno, No sé por sí, 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 esto ya es en serio, chicos. Si no me dijeron nada y no prendieron su cámara, ya van ausente. Entonces, porque si no, pues, qué chiste. A ver, espérenme, les voy a anotar en el... Bueno, acá ya les tengo a los que me anotaron. Bueno, chicos, entonces, puntualmente hemos terminado. Les voy a mandar, como les digo, por medio de la tutora, por medio de la delegada, las fechas. Entonces ahí ustedes ya van a saber cuáles son nuestras fechas de clases y ya directamente se conectan nada más, ¿sí? Sí, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Ay, la próxima les voy a hacer hablar a todos, ¿eh? Bueno, chao chicos, nos vemos la semana que Chao, viene. chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Gracias, profe. profe. Dale.